Miguel Bosé siempre ha sido un artista único. Durante muchos años, brilló en los escenarios, conquistó fans en todo el mundo y se convirtió en uno de los mayores nombres de la música latina. Pero su vida no siempre fue fácil. Enfrentó momentos difíciles, perdió personas importantes y tomó decisiones que dieron mucho de qué hablar. Y hoy, traemos noticias devastadoras sobre él. Algo que mucha gente ya sospechaba, pero que ahora se vuelve aún más serio. La historia de Miguel Bosé cambió en los últimos años, y lo que está ocurriendo ahora puede cambiarlo todo. Si quieres entender mejor esta situación, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna novedad. Cuando Miguel Bosé vino al mundo el 3 de abril de 1956, en Ciudad de Panamá, ya estaba destinado a una vida extraordinaria. Hijo de dos grandes artistas, el niño nació en la encrucijada de dos mundos, el español, de su padre Luis Miguel Dominguín, uno de los más célebres toreros de España, y el italiano, de su madre Lucía Bosé, actriz de cine que había conquistado el título de Miss Italia en 1947 antes de convertirse en una estrella del cine. El pequeño Miguel no conoció una infancia común. Su hogar era frecuentado por algunas de las mayores personalidades culturales del siglo XX. Pablo Picasso, el revolucionario pintor español, era visita constante en la casa de la familia y sentía gran afecto por el niño. El escritor americano Ernest Hemingway, amigo cercano de su padre, también formaba parte de ese círculo exclusivo que rodeaba al pequeño Miguel. La casa de los Dominguín Bosé era un verdadero centro cultural, donde artistas, escritores y celebridades se reunían regularmente. En ese ambiente rico en arte, cultura e influencias diversas, Miguel absorbía todo como una esponja. De Picasso, tal vez heredó la mirada única para el arte, de Hemingway, posiblemente el amor por las palabras y la narrativa. Los primeros años de la infancia de Miguel fueron divididos entre España e Italia, países que formaban su herencia cultural mixta. La figura imponente de su padre, el torero admirado por multitudes, contrastaba con la elegancia y delicadeza de su madre, creando un equilibrio único en la formación de la personalidad del niño. En la España de los años 1960, la familia vivía en una gran propiedad rural llamada Villa Paz, ubicada en los alrededores de Madrid. Fue en ese espacio donde Miguel desarrolló su conexión con la naturaleza y aprendió sobre las tradiciones españolas, incluyendo el controvertido arte del toreo, profesión que su padre ejercía con maestría. A medida que crecía, Miguel comenzaba a mostrar rasgos de su personalidad artística. A pesar de la fama de sus padres, ellos intentaban proporcionar al hijo una educación equilibrada, aunque inevitablemente privilegiada. El joven estudió en escuelas exclusivas, donde tuvo acceso a una educación que valoraba las artes y los idiomas. La relación entre sus padres, sin embargo, no era de las más tranquilas. Los temperamentos fuertes tanto de Luis Miguel como de Lucía resultaron en un matrimonio turbulento. En 1967, cuando Miguel tenía apenas 11 años, sus padres se separaron oficialmente, un acontecimiento que marcaría profundamente su adolescencia. Tras la separación, Miguel pasó a dividir su tiempo entre la casa de su madre en Milán y las propiedades de su padre en España. Esta dualidad cultural se convertiría en una característica distintiva en su formación, más tarde, en su carrera artística. Al final de la década de 1960 y principios de los años 1970, el adolescente Miguel comenzaba a definir sus propios intereses. La música, el teatro y las artes visuales ejercían sobre él una atracción irresistible. Su talento natural, combinado con las influencias artísticas que lo rodeaban desde la cuna, comenzaba a apuntar hacia el camino que seguiría en el futuro. El año 1971 marcó un giro importante en la vida de Miguel Bosé. A los 15 años, el joven de belleza andrógina y postura elegante dio sus primeros pasos en el mundo de la actuación. Su talento natural, posiblemente heredado de su madre, comenzó a manifestarse cuando consiguió su primer papel en la película española Océano. La presencia de cámaras no intimidaba al adolescente que creció rodeado de celebridades y artistas. Esta primera experiencia abrió puertas para otras oportunidades en el cine. Entre 1971 y 1973, Miguel participó en varias películas, incluyendo producciones españolas e italianas, aprovechando su fluidez en ambos idiomas. Su rostro expresivo y su capacidad de transmitir emociones sin esfuerzo aparente llamaron la atención de directores y productores de la época.
Sin embargo, Miguel no quería limitar su formación artística solo a la actuación. Movido por una curiosidad insaciable y por el deseo de expresarse a través de diferentes lenguajes artísticos, emprendió un viaje de aprendizaje que lo llevaría a algunas de las más importantes capitales culturales del mundo. En Londres, cuna de una efervescente escena artística en los años 70, Miguel estudió teatro contemporáneo y técnicas de expresión corporal. La capital británica, con su energía vibrante y apertura a nuevas formas de arte, proporcionó al joven español un ambiente ideal para experimentar y descubrir su propia voz artística. París fue otro destino fundamental en su formación. En la ciudad luz, Miguel profundizó sus estudios en danza contemporánea, trabajando con coreógrafos renombrados que expandieron su comprensión sobre el movimiento y la expresión física. Las largas horas en estudios de danza moldearon su cuerpo y su disciplina, características que más tarde se harían evidentes en sus presentaciones. Fue en Nueva York, sin embargo, donde Miguel encontró la síntesis perfecta entre todas las artes que le interesaban. En la vibrante escena cultural de la metrópoli americana, estudió con maestros del método de actuación. Mejoró sus habilidades de danza y entró en contacto con la efervescente escena musical que dominaba la ciudad en los años 70. La experiencia neoyorquina fue fundamental para que Miguel comenzara a percibir que podría unir todas estas expresiones artísticas en una única carrera. Durante estos años formativos, Miguel tuvo la oportunidad de trabajar con algunos de los más respetados maestros de sus áreas. En danza, estudió con coreógrafos que revolucionaban la danza contemporánea. En actuación, tuvo contacto con discípulos directos de Stanislavski y otras grandes influencias del teatro mundial. A pesar de su dedicación a la formación artística, Miguel no abandonó completamente el cine. Entre 1974 y 1976, continuó participando en producciones cinematográficas, ahora con una comprensión más profunda del arte de la actuación. Sus personajes se volvían más complejos y su interpretación más matizada, reflejando la maduración artística que estaba experimentando. El final de 1976 encontró a Miguel con 20 años, ya no un adolescente, sino un joven artista con una sólida formación y experiencia en diversas formas de expresión. En el horizonte, nuevos desafíos lo aguardaban, y una voz interior comenzaba a indicar que tal vez el cine y la danza no serían suficientes para contener todo su potencial creativo. La música, que siempre estuvo presente en su vida, comenzaba a ocupar un espacio cada vez mayor en sus pensamientos y ambiciones. El año 1977 marcó un punto decisivo en la carrera artística de Miguel Bosé. A los 21 años, finalmente decidió seguir un camino que uniría todas sus pasiones y talentos, la música. Su primer álbum, titulado Linda, fue lanzado aquel año por CBS Records y representó mucho más que un simple debut musical. Era la síntesis perfecta de todo lo que Miguel había aprendido y vivido hasta entonces. Linda incluía canciones en español e italiano, reflejando la dualidad cultural que siempre formó parte de la vida del artista. El sencillo principal, que daba nombre al álbum, rápidamente conquistó las radios españolas e italianas. La música combinaba melodías cautivadoras con una interpretación vocal única, marcada por un timbre inconfundible que se convertiría en su firma artística. El aspecto visual de Miguel también llamaba la atención. Utilizando toda su experiencia con danza y expresión corporal, creó una persona escénica magnética y llena de energía. Sus videoclips y presentaciones en vivo incorporaban elementos teatrales, demostrando cómo su formación anterior en diferentes disciplinas artísticas ahora se fundía en un producto cultural completo e innovador. Entre 1978 y 1980, Miguel lanzó 3 álbumes más que consolidaron su posición en el mercado musical europeo: Miguel Bosé, Chicas y Miguel. Cada trabajo mostraba una evolución artística y una mayor confianza en su identidad musical. Las canciones alternaban entre el pop romántico y experimentaciones más osadas, siempre manteniendo como marca registrada su voz expresiva e interpretaciones llenas de dramatismo. El inicio de los años 1980 representó la verdadera internacionalización de la carrera de Miguel Bosé. Su álbum Más Allá 1981 expandió significativamente su alcance comercial, especialmente en América Latina, donde el artista comenzó a acumular una legión de fans devotos. Sus giras ahora incluían no solo España e Italia, sino también México, Argentina, Chile y otros países latinoamericanos. Fue en 1982,
Sin embargo, cuando Miguel alcanzó el apogeo de su popularidad con el lanzamiento del álbum Bandido. Este trabajo incluía la que se convertiría en su canción más emblemática, Amante Bandido. La música, con su letra seductora y melodía irresistible, se transformó en un himno generacional y proyectó a Miguel Bosé al estrellato absoluto en el mundo hispánico. Amante Bandido no era solo una canción exitosa, sino un fenómeno cultural completo. El videoclip, innovador para la época, presentaba una estética visual sofisticada y una coreografía que miles de fans intentaban imitar. La imagen de Miguel como un seductor misterioso y rebelde se consolidó en el imaginario popular y trascendió el simple ámbito musical. En 1983, Miguel lanzó el álbum Made in Spain, que confirmó su estatus de superestrella internacional. Las presentaciones de este trabajo eran verdaderos espectáculos multimedia, donde música, danza y elementos teatrales se fundían en actuaciones memorables. Las entradas para sus shows se agotaban en cuestión de horas, y su figura aparecía constantemente en revistas, programas de televisión y campañas publicitarias. En este periodo, Miguel Bosé dejó de ser solo un cantante para convertirse en un icono cultural completo. Su influencia se extendía de la música a la moda, pasando por el comportamiento y actitudes de toda una generación. A los 27 años, había conquistado un lugar privilegiado en el panteón de los artistas latinos, con una carrera que prometía continuar sorprendiendo y evolucionando en los años siguientes. Nuevos desafíos y transformaciones artísticas aguardaban al camaleónico artista en la próxima fase de su trayectoria. En 1984, Miguel Bosé ya era un artista consagrado, pero estaba lejos de acomodarse en una zona de confort. A los 28 años, sentía la necesidad de evolución artística, de explorar nuevos territorios sonoros y de sorprender no solo a su público, sino también a sí mismo. El álbum Bandido representó ese giro crucial en su trayectoria, marcando el inicio de una fase más madura y experimental de su carrera. A diferencia de sus trabajos anteriores, Bandido presentaba una sonoridad más sofisticada y letras más profundas. La producción, firmada por el británico Colin Fairley, incorporaba elementos del New Wave y del rock alternativo, corrientes musicales que dominaban la vanguardia de la época. La imagen de Miguel también pasó por una transformación significativa. El joven cantante pop dio lugar a un artista más enigmático, con visual andrógino y actuaciones que desafiaban las convenciones. El público y la crítica reaccionaron con sorpresa inicial, pero pronto reconocieron la autenticidad de la transformación. Canciones como Sevilla y Salamandra mostraron un Miguel Bosé más introspectivo y dispuesto a explorar temas antes ausentes en su repertorio. Esta evolución no significó, sin embargo, un abandono del éxito comercial, al contrario, atrajo a una nueva audiencia que antes consideraba su trabajo superficial. En 1985, Miguel lanzó Sotto il segno di Caino, un álbum que profundizó aún más su experimentación artística. Cantado mayoritariamente en italiano, el disco exploraba sonoridades aún más osadas y letras que abordaban cuestiones existenciales y sociales. La gira que acompañó este lanzamiento reveló a un Miguel Bosé más teatral y conceptual en sus presentaciones, transformando cada show en una experiencia multisensorial. La colaboración se convirtió en un elemento fundamental en esta fase de su carrera. En 1986, Miguel trabajó con el compositor y productor Massimo Barini para crear Milano Madrid, un proyecto que unía las escenas musicales italiana y española. Al año siguiente, sorprendió nuevamente al colaborar con el guitarrista británico Andy Taylor, ex miembro de Duran Duran, en el álbum Besos, que incorporaba elementos más rockeros a su sonoridad característica. El final de los años 1980 vio a Miguel Bosé consolidar su nueva identidad artística con álbumes como Los chicos no lloran 1988 y Barcelona-París-Varsovia 1989. Estas obras representaban el equilibrio perfecto entre experimentación y atractivo comercial, permitiendo que el artista mantuviera su relevancia mientras continuaba evolucionando. El álbum Los chicos no lloran trajo éxitos como Como un lobo y El hijo del capitán Trueno, canciones que mezclaban la sofisticación de arreglos complejos con melodías inolvidables. Por su parte, Barcelona-París-Varsovia presentaba una visión más cosmopolita, reflejando las experiencias de Miguel en las diferentes capitales culturales europeas y consolidando su imagen como artista internacional. En 1990, Miguel celebró más de una década de carrera musical con el lanzamiento de Directo 90, su primer álbum en vivo.
Este trabajo no era solo un registro de sus éxitos anteriores, sino una reinterpretación de su repertorio bajo la óptica del artista maduro en que se había convertido. Las versiones en vivo de clásicos como Amante Bandido y Linda ganaron arreglos contemporáneos, demostrando cómo Miguel estaba en constante proceso de reinvención. El inicio de la década de 1990 marcó el retorno de Miguel Bosé a sus raíces cinematográficas, pero ahora como un artista maduro y consagrado. En 1991, a los 35 años, aceptó la invitación del renombrado director español Pedro Almodóvar para integrar el elenco de Tacones Lejanos. En la película, Miguel interpretó al juez Eduardo Domínguez, que también se presentaba como drag queen en clubes nocturnos. Este papel complejo y multifacético le permitió demostrar toda su versatilidad como actor, conquistando elogios de la crítica especializada. La participación en Tacones Lejanos no representó un abandono de la música, sino una expansión de sus horizontes artísticos. Aún en 1991, Miguel lanzó el álbum Bajo el signo de Caín, que incluía la canción Si tú no vuelves, una balada emotiva que se convertiría en uno de sus mayores clásicos. La música era el perfecto ejemplo de la madurez creativa que había alcanzado, combinando letra poética con una interpretación vocal cargada de sentimiento. En 1992, sorprendió nuevamente al actuar en la película La Reina Margot, una producción francesa dirigida por Patrice Chéreau. Su actuación como Guise, un noble francés involucrado en las intrigas de la corte de Carlos IX, demostró su capacidad de trabajar en producciones internacionales y en diferentes idiomas. Paralelamente, continuaba presentándose en giras por toda Europa y América Latina, consolidando su reputación como uno de los artistas latinos más versátiles y completos. La mitad de la década trajo colaboraciones musicales que enriquecieron aún más su repertorio. En 1993, lanzó Bajo el signo de Caín en versión italiana y trabajó con artistas como Ana Torroja, del grupo Mecano. En 1994, el álbum Papito marcó una nueva fase en su carrera, con canciones que mezclaban elementos de world music con su sonoridad característica. El año 1996 fue particularmente significativo para Miguel Bosé. Su álbum Laberinto representó una de sus obras más ambiciosas hasta entonces, con arreglos elaborados y letras introspectivas que reflejaban su momento de vida. La canción homónima, una reflexión sobre los caminos y elecciones de la existencia, revelaba a un artista en constante búsqueda de significado a través de su arte. Entre 1997 y 1998, Miguel dividió su tiempo entre nuevos proyectos cinematográficos independientes y la preparación de un trabajo musical que sorprendería a sus fans. Sus participaciones en cortometrajes experimentales y producciones teatrales demostraban que, incluso con más de 2 décadas de carrera, continuaba inquieto y ávido por nuevas formas de expresión. El final de la década estuvo marcado por el lanzamiento del álbum 11 maneras de ponerse un sombrero 1998. Un trabajo que sintetizaba todas las influencias y experiencias acumuladas a lo largo de los años. Las 11 pistas del disco revelaban diferentes facetas de su personalidad artística, desde el pop más directo hasta experimentaciones con música electrónica y sonidos latinos. En 1999, próximo a cumplir 43 años, Miguel Bosé miraba hacia atrás y veía una trayectoria marcada por constante evolución y reinvención. Su capacidad de transitar entre música y cine, entre lo comercial y lo experimental, entre diferentes idiomas y culturas, lo había transformado en una figura única en el escenario artístico internacional. Más que un cantante o actor, se había convertido en un verdadero comunicador artístico, capaz de conectarse con públicos diversos a través de múltiples lenguajes. Mientras el siglo XX llegaba a su fin, Miguel ya planeaba nuevos proyectos que marcarían su entrada en el nuevo milenio, siempre fiel a su esencia artística, pero nunca prisionero de fórmulas o expectativas. El futuro reservaba aún más capítulos sorprendentes para este artista que hacía de la transformación su única constante. Una carrera que continuaría sorprendiendo e influenciando generaciones. La entrada en el nuevo milenio encontró a Miguel Bosé con una carrera ya consolidada, pero aún con la misma inquietud artística que siempre lo caracterizó. El año 2000 marcó el lanzamiento de Girados, un álbum en vivo grabado en colaboración con Ana Torroja, ex vocalista del grupo Mecano. Este proyecto demostraba la capacidad de Miguel de reinventarse a través de colaboraciones, creando nuevas lecturas para sus clásicos y ampliando su alcance artístico. En 2002, a los 46 años, Miguel lanzó Sereno,
un álbum que reflejaba un momento más introspectivo de su carrera. Con arreglos más contenidos y letras profundamente personales, el trabajo mostraba un artista maduro, que ya no necesitaba probar nada a nadie, solo expresar su visión del mundo a través de la música. La canción homónima conquistó las radios y reafirmó su relevancia en el escenario musical contemporáneo. El reconocimiento institucional no tardó en llegar. En 2004, Miguel Bosé recibió el Premio Ondas por su trayectoria musical, uno de los galardones más prestigiosos de la industria musical española. En el mismo año, la Academia Latina de la Grabación lo homenajeó como Personalidad del Año en el Grammy Latino, destacando no solo sus contribuciones artísticas, sino también su labor humanitaria y social, principalmente en la lucha contra el SIDA y en la defensa de los derechos humanos. El álbum Velvetina 2005 mostró que Miguel continuaba atento a las tendencias contemporáneas, incorporando elementos de música electrónica y experimental a su estilo característico. La crítica especializada elogió su capacidad de mantenerse relevante sin perder su identidad sonora, una proeza rara para artistas con casi 3 décadas de carrera. El punto álgido de esta fase llegó en 2007, cuando Miguel Bosé celebró 30 años de carrera musical con el lanzamiento de Papito, un álbum de duetos que revisitaba sus mayores éxitos. Esta vez, el título no era solo el nombre de un disco, sino una referencia cariñosa al apodo que Pablo Picasso le había dado en su infancia. El proyecto reunió a un impresionante elenco de colaboradores, incluyendo a Juanes, Shakira, Ricky Martin, Laura Pausini, Paulina Rubio e incluso la legendaria cantante italiana Mina. Papito no fue solo un éxito comercial, vendiendo más de 1 millón de copias a nivel mundial, sino también un hito cultural que evidenciaba la influencia de Miguel Bosé sobre múltiples generaciones de artistas latinos. Cada dueto aportaba una nueva perspectiva sobre sus composiciones clásicas, demostrando la atemporalidad de su repertorio. La gira que siguió, Papitour, llevó este concepto a los escenarios en una serie de shows históricos con participaciones especiales en cada ciudad. En 2008, la Real Academia Española de Bellas Artes concedió a Miguel la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, reconociendo no solo su carrera musical, sino su impacto global en la cultura hispánica. En 2010, recibió el premio Ícono en los Billboard Latin Music Awards, consolidando su estatus no solo como artista, sino como una figura esencial en la historia de la música latina. Su influencia podía percibirse en una nueva generación de cantantes que citaban su trabajo como referencia fundamental. Al mirar esta década de reconocimientos y celebraciones, quedaba claro que Miguel Bosé había trascendido el papel de simple intérprete para convertirse en parte del patrimonio cultural del mundo hispánico. Su música había creado un puente entre generaciones, países y estilos, estableciendo un legado que continuaría resonando en los años siguientes. Y, fiel a su esencia inquieta, Miguel ya planeaba nuevos capítulos para su trayectoria, negándose a descansar sobre los laureles de su glorioso pasado. Mientras la vida pública de Miguel Bosé siempre estuvo bajo los focos, su vida personal permaneció relativamente reservada durante muchos años. Discreto por naturaleza cuando se trataba de asuntos íntimos, Miguel siempre mantuvo una clara separación entre el artista que se presentaba en los escenarios y el hombre que vivía lejos de las cámaras. Sin embargo, con la maduración de su carrera, gradualmente se sintió más cómodo compartiendo aspectos de su vida privada con el público. Uno de los capítulos más importantes de su historia personal comenzó con su relación con el escultor valenciano Ignacio Palau. Ambos se conocieron a principios de los años 2000 y desarrollaron una relación que duraría más de una década. Ignacio, un artista respetado por derecho propio, compartía con Miguel no solo la pasión por el arte, sino también el deseo de construir una familia. En 2011, Miguel sorprendió a sus fans al anunciar que se había convertido en padre de 2 niños gemelos, Diego y Tadeo, nacidos mediante gestación subrogada. A los 55 años, el artista se embarcaba en el viaje de la paternidad con entusiasmo y dedicación. En entrevistas de la época, describió la experiencia como el papel más importante que había desempeñado en su vida. Tener hijos es lo más maravilloso que puede sucederle a cualquier ser humano, declaró Miguel en una entrevista a la revista Cola, en 2012. Es una experiencia que transforma completamente tu perspectiva de vida y tus prioridades. El nuevo papel de padre aportó una dimensión diferente a la vida del artista, que pasó a organizar sus giras y compromisos profesionales de modo que pudiera estar presente en la vida de sus hijos. La familia creció aún más en 2014,
cuando Miguel e Ignacio recibieron a Ivo y Telmo, también nacidos mediante gestación subrogada. Con 4 hijos, la pareja estableció residencia entre Madrid y Ciudad de Panamá, creando un ambiente familiar lleno de arte, música y amor. Miguel frecuentemente mencionaba cómo la paternidad había cambiado su visión del mundo y renovado su energía creativa. Durante estos años, Miguel mantuvo su vida familiar relativamente protegida de los medios, aunque ocasionalmente compartía momentos especiales con sus hijos en redes sociales. Los niños crecían en un ambiente multicultural, hablando español e inglés, y acompañaban a su padre en algunos de sus viajes por el mundo, recibiendo una educación amplia y diversificada. Sin embargo, en 2018, se hizo pública la noticia de la separación entre Miguel e Ignacio tras más de una década juntos. Lo que podría haber permanecido como un asunto privado se transformó en un complejo proceso legal cuando surgieron disputas sobre la custodia de los 4 hijos. La situación pronto ganó espacio en los tabloides españoles e internacionales, exponiendo detalles de la vida familiar que Miguel siempre había intentado proteger. El proceso judicial resultó particularmente desafiante. Legalmente, Diego y Tadeo eran hijos de Miguel, mientras que Ivo y Telmo estaban registrados como hijos de Ignacio, aunque los 4 niños habían crecido como hermanos. Esta compleja situación planteó cuestiones sobre derechos parentales y familias no tradicionales en el sistema legal español. Lo que más me importa es el bienestar emocional de mis hijos, declaró Miguel durante este turbulento periodo. Ellos no pidieron estar en el centro de esta situación, y mi prioridad absoluta es protegerlos. A pesar de los desafíos personales, Miguel continuó dedicado a su carrera y, principalmente, a su papel como padre. La experiencia de la paternidad, incluso en medio de las dificultades de la separación, transformó profundamente su vida y aportó una nueva dimensión a su identidad. Más allá del aclamado artista y del icono cultural, ahora se definía, sobre todo, como padre de 4 niños que representaban su legado más preciado. Esta fase de su vida, con sus alegrías y desafíos, reveló a un Miguel Bosé más humano y vulnerable, conectándolo aún más profundamente con su público, que seguía no solo el desarrollo del artista, sino también el viaje del hombre. La vida de Miguel Bosé, como la de cualquier ser humano, no estuvo marcada solo por logros y momentos de alegría, sino también por pérdidas profundas que lo transformaron de maneras indelebles. Entre 2017 y 2020, el artista enfrentó 2 duelos particularmente dolorosos que sacudieron sus estructuras emocionales e influenciaron su visión del mundo. En enero de 2017, la familia Bosé fue golpeada por una noticia devastadora. Bimba Bosé, sobrina de Miguel y una figura querida en el medio artístico español, falleció a los 41 años tras una batalla de 4 años contra el cáncer de mama. Hija de Lucía Dominguín, hermana de Miguel, Bimba había construido una carrera multifacética como modelo, cantante, actriz y DJ, convirtiéndose en un icono fashion en España e internacionalmente. La relación entre tío y sobrina era especial. Miguel y Bimba compartían no solo lazos familiares, sino también una sensibilidad artística y un espíritu rebelde que los acercaba. Llegaron a colaborar profesionalmente en diversas ocasiones, incluyendo un dueto en el icónico álbum Papito, donde interpretaron juntos la canción Como un lobo. La sintonía entre ambos era evidente, tanto en la música como en la vida. La muerte prematura de Bimba representó un golpe emocional inmenso para Miguel. En declaraciones a la prensa en la época, visiblemente afectado, describió a su sobrina como una guerrera incansable que enfrentó la enfermedad con coraje y dignidad extraordinarios. Bimba nos enseñó a vivir cada día como si fuera el último y a nunca renunciar a la belleza, incluso en los momentos más difíciles, declaró Miguel en un comunicado emotivo tras el fallecimiento. Apenas 3 años después, en marzo de 2020, cuando el mundo comenzaba a enfrentar la pandemia de COVID-19, Miguel fue nuevamente golpeado por una pérdida devastadora, el fallecimiento de su madre, Lucía Bosé, a los 89 años, víctima del coronavirus. La icónica actriz italiana, que había sido una de las grandes bellezas del cine de los años 1950 y 1960, murió en un hospital en Segovia, España, al inicio de la primera ola de la pandemia en Europa. La noticia de la muerte de Lucía fue particularmente traumática no solo por la pérdida en sí, sino por las circunstancias impuestas por la pandemia. Miguel, que se encontraba en México en ese momento,
no pudo viajar para despedirse de su madre o participar presencialmente en su funeral debido a las restricciones de viajes internacionales. Este distanciamiento forzado en el momento final añadió una capa extra de dolor a su proceso de duelo. En un mensaje publicado en sus redes sociales, Miguel rindió un homenaje conmovedor a su madre. Queridos amigos, os comunico que mi madre, Lucía Bosé, acaba de fallecer. Ya está mejor que todos nosotros. El mensaje, en su simplicidad, revelaba tanto el dolor de la pérdida como la aceptación de la muerte como una liberación para su madre. En los meses siguientes al fallecimiento de Lucía, Miguel enfrentó su duelo de manera compleja. En algunas entrevistas, expresó su creencia de que su madre había sido tratada de forma inadecuada en el hospital, generando cierta controversia en un momento en que los profesionales sanitarios luchaban heroicamente contra la pandemia. Estas declaraciones reflejaban tanto su dolor como su intento de procesar una pérdida que ocurrió en circunstancias tan extraordinarias. El impacto de estas dos pérdidas significativas en un corto periodo transformó a Miguel de maneras profundas y, a veces, contradictorias. Por un lado, estas experiencias de duelo lo acercaron aún más a sus hijos, reforzando la importancia de los lazos familiares. Por otro lado, también provocaron cambios en su visión sobre la vida, la muerte y la medicina convencional, llevándolo a posiciones públicas que sorprendieron a muchos de sus fans. Para un artista que siempre transformó sus experiencias personales en expresión artística, estos duelos representaron un desafío emocional inmenso, pero también una oportunidad de reflexión sobre la impermanencia de la vida y el valor de las conexiones humanas genuinas. En su trabajo subsiguiente, ecos de estas pérdidas podrían percibirse, demostrando cómo el dolor, cuando se procesa a través del arte, puede transformarse en una forma profunda de conexión humana. El inicio de la década de 2020 marcó una fase sorprendente y controvertida en la vida pública de Miguel Bosé. El artista, hasta entonces admirado principalmente por su contribución musical y artística, pasó a ocupar titulares por razones completamente diferentes: sus posicionamientos políticos y visiones sobre salud pública, especialmente durante la pandemia de COVID-19. A mediados de 2020, pocos meses después del fallecimiento de su madre por complicaciones de la COVID-19, Miguel comenzó a expresar públicamente opiniones que iban contra el consenso científico y médico sobre la pandemia. A través de sus redes sociales, que contaban con millones de seguidores, empezó a cuestionar la gravedad del virus, la eficacia de las medidas de aislamiento social y, posteriormente, la seguridad de las vacunas desarrolladas para combatir la enfermedad. En agosto de 2020, Miguel participó y apoyó una manifestación en Madrid contra el uso obligatorio de mascarillas, evento que reunió a miles de personas en la Plaza de Colón. En sus discursos y publicaciones online, comenzó a promover teorías que asociaban la pandemia a supuestos planes de control poblacional y limitación de libertades individuales, mencionando frecuentemente a figuras como Bill Gates y organizaciones como la OMS en sus críticas. La verdad no siempre es lo que nos cuentan oficialmente, declaró en una entrevista polémica para la televisión mexicana en septiembre de 2020. Estas declaraciones generaron reacciones inmediatas tanto de la comunidad médica como de autoridades de salud pública, que alertaban sobre los riesgos de la desinformación en medio de una crisis sanitaria global. El contraste entre la figura del artista consciente y activista de causas humanitarias que Miguel había construido a lo largo de las décadas anteriores y este nuevo posicionamiento confundió a muchos de sus fans y colegas de profesión. Artistas que habían colaborado con él en proyectos anteriores comenzaron a distanciarse públicamente, expresando desacuerdo con sus nuevas posturas. En 2021, la situación se intensificó cuando Miguel expandió sus críticas para incluir cuestiones políticas más amplias, posicionándose contra diversas iniciativas gubernamentales en España y otros países. Sus redes sociales, antes dedicadas primordialmente a la promoción de su arte y carrera, se transformaron en plataformas de divulgación de sus visiones políticas y teorías alternativas sobre salud. El impacto de estas controversias en su carrera artística fue significativo. Diversas presentaciones fueron canceladas, contratos publicitarios no se renovaron, y su presencia en los medios mainstream disminuyó considerablemente. Emisoras de radio que tradicionalmente programaban sus éxitos comenzaron a reducir su exposición, y algunos premios y homenajes planeados fueron discretamente aplazados o cancelados. Sin embargo, Miguel también encontró un nuevo público que resonaba con sus mensajes.
se convirtió en una figura destacada en ciertos círculos que compartían sus visiones no convencionales, y sus publicaciones generaban un engagement masivo, aunque polarizado. Esta nueva faceta de su personalidad pública dividió a su base de fans, mientras algunos permanecieron fieles exclusivamente a su música, separando al artista de sus opiniones personales. Otros abrazaron esta nueva versión más activista y controvertida. La entrada en 2024 encontró a Miguel Bosé en una posición singular en el panorama cultural, aún reconocido como uno de los grandes nombres de la música latina. Pero ahora también identificado como una figura divisiva y controvertida. Para algunos, un artista que comprometió su legado con posicionamientos problemáticos; para otros, alguien valiente lo suficiente para cuestionar verdades establecidas, independientemente de las consecuencias para su carrera. Lo que permanecía indiscutible, incluso entre sus críticos más feroces, era que Miguel Bosé nunca dejó de ser relevante. Incluso casi a los 68 años, continuaba generando discusiones y ocupando espacios en los medios y en el imaginario colectivo, evidenciando cómo su trayectoria trascendía el simple papel de entertainer para convertirse en un fenómeno cultural complejo y multifacético, capaz de provocar, inspirar, frustrar y sorprender a consecutivas generaciones de admiradores. Tras un largo periodo alejado de los grandes escenarios, Miguel Bosé sorprendió al mundo de la música al anunciar, a principios de 2025, su regreso a las giras internacionales. El importante Tour 2025 a 2026, como fue bautizado, marcaba no solo el fin de un hiato de 8 años sin grandes presentaciones en vivo, sino que también simbolizaba un posible nuevo capítulo en la trayectoria del artista que, a los 69 años, demostraba que su pasión por la música permanecía inquebrantable. El anuncio, realizado a través de un video enigmático en sus redes sociales, generó reacciones mixtas. Fans de larga data celebraron la noticia con entusiasmo, ansiosos por revivir en vivo los clásicos que marcaron generaciones. La industria musical, por su parte, observaba con curiosidad, cuestionando cómo sería recibido este regreso tras años de controversias y alejamiento de los focos convencionales. Este es un momento de reencuentro. Conmigo mismo, con mi música y, principalmente, con el público que siempre ha sido mi mayor inspiración, declaró Miguel en una rueda de prensa realizada en Madrid para detallar la gira. Con presentaciones programadas para más de 40 ciudades en Europa y América Latina, el ambicioso proyecto prometía ser una retrospectiva de su extensa carrera. Pero también incluiría nuevas composiciones creadas durante su periodo de reclusión artística. Los preparativos para el importante tour comenzaron meses antes de los primeros conciertos, previstos para septiembre de 2025. Miguel reunió a un equipo de músicos veteranos, algunos de los cuales lo acompañaban desde el inicio de su carrera, complementado por jóvenes talentos que aportaban una energía renovada al conjunto. Los ensayos, realizados entre México y España, eran intensos y meticulosos, como revelaban imágenes compartidas esporádicamente en sus redes sociales. El aspecto visual del espectáculo también recibía atención especial. Un equipo de escenógrafos y diseñadores de iluminación trabajaba para crear una experiencia inmersiva que representara visualmente las diferentes fases de la carrera de Miguel. No será solo un concierto, sino un viaje a través del tiempo y de las emociones, prometía el director artístico de la gira, conocido por su trabajo en producciones teatrales innovadoras. Paralelamente a los preparativos para la gira, Miguel trabajaba en estudio finalizando Renacimiento, su primer álbum de inéditas en 5 años. Las pocas personas que tuvieron acceso al material lo describían como sorprendentemente introspectivo y experimental, sugiriendo una nueva fase creativa que dialogaba con su extensa obra anterior, pero sin repetir fórmulas o ceder a lo obvio. La venta anticipada de entradas para los primeros conciertos de la gira sirvió como termómetro del interés del público. Las presentaciones en Madrid, Barcelona, Ciudad de México y Buenos Aires se agotaron en pocas horas, evidenciando que, a pesar de las controversias recientes, el magnetismo de Miguel Bosé como artista permanecía poderoso. Otras fechas fueron rápidamente añadidas para atender la demanda inesperadamente alta. La prensa especializada comenzaba a referirse a este movimiento como la tercera reinvención de Miguel Bosé, comparándolo con las transformaciones anteriores que había experimentado a lo largo de su carrera. Analistas culturales debatían si este regreso representaría una reconciliación con sectores del público que se alejaron debido a sus posiciones controvertidas,
o si marcaría una nueva fase en la que su arte podría existir independientemente de sus opiniones personales. El propio Miguel parecía encarar esta nueva etapa con una serenidad renovada. En sus raras apariciones públicas en los meses que precedieron a la gira, se mostraba enfocado exclusivamente en aspectos artísticos y creativos, evitando temas polémicos. La música siempre ha sido mi verdadero hogar, el lugar donde puedo ser completamente auténtico. La vida de Miguel Bosé tuvo muchos momentos importantes, desafíos y cambios. Su nombre quedó para siempre en la música y en la cultura latina, y su historia continúa llamando la atención. ¿Y tú, qué te pareció esta historia? Comenta aquí abajo. Para más videos como este, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Hasta la próxima.